Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Y City, reciban un saludo muy especial en esta mañana, en este día, miércoles. Bendiciones a todos los que están allí ya en la sintonía, conectados a través de nuestra plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Saludo especial a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Washington, D.C., en Pensilvania, en Georgia, allí en Puerto Rico, por supuesto, y en Colombia, Ecuador, Perú, todo Centroamérica, Guatemala, El Salvador. Bueno, saludos especialísimo para todos y cada uno de ustedes en este precioso día que nos regala el Señor, esperando que hayan pasado una noche bien especial, que hayan podido descansar y que estemos esta mañana dispuestos a comenzar el día de la mano de Papá Dios, recibiendo el alimento espiritual a través de su bendita palabra, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Bueno, vamos a comenzar este tiempo elevando una plegaria a nuestro buen Dios, al Espíritu Santo, pedirle que en esta mañana continúe hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos lleve a entender cada día su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos una vez más, Señor, el privilegio, Señor, de estar delante de tu presencia, de estar, bendito Dios del cielo, sentados a tus pies, Señor. Porque allí, Señor, hay gozo, allí hay paz, Señor. Allí recibimos, bendito Señor, fortaleza. Allí recibimos, Papá Dios, el consuelo que necesita nuestra alma, Señor. Allí nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Nos sentimos, Padre de la Gloria, deseosos, Señor, de no irnos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios. El salmista expresa en el Salmos 18, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon los lazos de muerte, y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Los lazos del Seol me han rodeado, me tendieron redes de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se removieron y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él, como salió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas nieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre los querubines y voló sobre los alas del viento, y puso tinieblas por su escondite y por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad y aguas y nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia pasaron sus nubes. Y dice más adelante la palabra del Señor que el Señor me ha permitido y me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de hacer lo malo, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos,
delante de sus ojos. Con el misericordioso, el Señor se mostrará misericordioso, intachable con el que es intachable, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el tramposo. Porque tú salvas al pueblo afligido, y humillas los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, el Señor, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. Cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor, escudo a todos los que le esperan. ¿Quién es como Dios sino el Señor? ¿Quién es como Dios sino nuestro Dios? ¿Y quién es la roca que hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que reviste de poder, a quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de gacela y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Te diste a sí mismo, Señor, escudo de salvación, y tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, y mis pies no han resbalado. Gracias, Dios del cielo. Gracias por este precioso salmo, ¿cierto? Este salmo 18, que nos habla precisamente de la salvación, de las misericordias de nuestro buen Dios. Señor, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia, Señor, a nuestra expectativa, a nuestra necesidad, que cada día nos des hambre y sed por tu palabra, por tu presencia, que nos deleitemos cada día, Señor, en saber que tenemos un Dios grande y poderoso como tú, un Dios que consuela el corazón afligido, un Dios que levanta al caído, un Dios que sana al enfermo, un Dios que liberta al cautivo, un Dios que no se complace en la maldad, se complace en bendecir, en hacer bien a su pueblo. Gracias, Espíritu Santo. En esta mañana te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu luz, Señor, ilumine, Señor, en esta mañana tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y quedamos en tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aceite sobre mis heridas. Bueno, familia, una vez más, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal para que tenga acceso pues a nuestra programación y reciba la notificación cuando estemos ya transmitiendo, estemos al aire. También recordarles que el 2 al 5 de mayo tendremos nuestro campamento Familias en Libertad para Adorar. Así que ese evento será del 2 al 5 de mayo en la localidad de Lake Placid, allí en la Florida. Es un lugar muy, muy hermoso, un lugar muy, muy campestre, apropiado realmente para aislarse un poquito de del trajín, del ruido de la ciudad y estar pues en tiempo muy especial con la naturaleza, conectados con nuestro buen Dios. Recordemos que va a ser del 2 al 5 de mayo en la ciudad, en la Florida, estado de la Florida. Está más o menos a una distancia de 2 horas de Miami.
unas 2 horas y media de West Palm Beach. Es un lugar muy, pero muy agradable. Ya hemos estado en varias ocasiones allí en ese lugar. Y le voy a dejar antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios con la promoción de este hermoso campamento. Así que cualquier información no dude en comunicarse con nosotros y con mucho gusto le estaremos brindando toda la información. Muy bien, ahí está para que usted separe su cupo, que los cupos van a ser limitados, así que desde ahora vaya separando su cupo y con mucho gusto pues estaremos disfrutando esos días espectaculares allí en la Florida. Teoterapia para todos, así que vamos a tener grupos de damas, de parejas, de jóvenes, de niños, de caballeros, así que es para toda la familia. Bueno, vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestro tema que compartimos el día de ayer. Comenzamos el día de ayer alcanzando las promesas de Dios. Alcanzando las promesas de Dios. Ese fue el tema que empezamos en el día de ayer. Hoy vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Y pues hablamos ayer de varios ejemplos, de varias situaciones, las características sobre todo que se deben cumplir, que se deben tener en cuenta para cumplir y alcanzar las promesas, las cualidades que encontró Dios en algunos personajes de la Biblia para poner en ellos y poder cumplir las promesas en ellos. Encontramos el caso de la característica de justo y cabal, de la fe y las obras, de la obediencia, de la disposición del corazón, de la perseverancia, de la decisión en el corazón y de la firmeza y evitar pues el ser de doble ánimo. Pues hoy vamos a ver qué encontramos en el camino hacia las promesas, porque el camino, recordemos, ayer citaba ayer de que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero tuvo que pasar por el desierto. Y desde que recibimos la promesa al cumplimiento de esa promesa, pues hay un camino que recorrer. Y vamos a ver qué nos encontramos en el camino hacia esa promesa. Y vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Nos dice aquí la palabra de Dios, Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Lo dice: cuidaréis de poner por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicado, y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar por hambre y te sustentó con maná,
comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca se ha envejecido, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Bueno, ahí encontramos varias situaciones que pasó el pueblo de Israel. Y es saber que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia y sabiduría, tenía que pasar el pueblo por ese desierto. Y entonces, por eso estamos hablando qué nos vamos a encontrar en ese camino cuando vamos hacia la promesa. Aquí encontramos que el pueblo encontró corrección de parte de Dios. Ellos venían con una mentalidad de esclavitud. 430 años estuvieron esclavos en Egipto y luego ya se les habían adherido pues muchas costumbres paganas de Egipto, y Dios quería corregirlos. Dios quería meterlos en ese proceso de ese tratamiento para liberarlos, para quitarles la mentalidad de esclavos. Y eso es lo que mucha gente no está dispuesta a atravesar, a pagar el precio, a pasar por ese desierto. Alguien decía de que no hay un vuelo charter, entre Egipto y la tierra prometida, ¿sí? No hay un camino directo, hay un desierto. Ese desierto cumple un propósito, que es el de purificarnos, el de limpiarnos, el de liberarnos de esos esquemas de esclavitud que se adhirieron a lo largo de 430 años en el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 55, más adelante encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Capítulo 55, 8. Dice el profeta Isaías en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el verso 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la he enviado. Entonces, Dios no se equivoca, y Dios no está ensayando, Dios no está ahí improvisando. Dios es un Dios de orden, es un Dios de pactos que cumple, pero también es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, ¿sí? También es fuego consumidor. Entonces, la corrección de parte de Dios. Esa corrección pues también involucra la aflicción. Hay que afligir. Ellos fueron afligidos cuando les faltó la comida, cuando les faltó el agua. El Señor quería probar, ¿cierto?, qué había en sus corazones. Mire, cuando las cosas van bien en nuestra vida, en la vida de las personas, todo chévere. Todo es normal, todo es alegría, todo es risa, todo es jolgorio. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, cuando se pone estrecha el camino, cuando se cierran los cielos, cuando no hay bendición, cuando no hay prosperidad, entonces viene el periodo de aflicción. Y esa aflicción Dios la permite muchas veces para probar qué hay en el corazón. Y entonces, ¿cómo se conoce lo que hay en el corazón? En nuestra manera de hablar, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el pueblo comenzó a murmurar. El pueblo de Israel comenzó a murmurar, a decirle a Moisés: ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos allá. Nos acordamos cuando nos sentábamos allá al pie de las ollas a comer y nada nos faltaba.
Es decir, comenzaron ¿a qué? A exteriorizar lo que había en sus corazones. Y eso dice la palabra de Dios. Te llevé a ese desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y por eso aquella generación que salió de Egipto, los mayores se murieron todos en el desierto, porque eso fueron sus palabras. Ojalá nos muriéramos en este desierto. Muchos querían volver a Egipto, muchos querían nombrar un capitán para regresar a Egipto. Bueno, eso pasa en la vida de muchas personas, de muchos cristianos que quieren volver a Egipto. Que les dice, mejor me iba cuando yo no conocía al Señor. Mejor me iba cuando yo no estaba congregándome, cuando yo no iba a la iglesia. Es decir, esas son situaciones que expresan y que muestran lo que hay realmente en el corazón de las personas. El Señor dice en Santiago que bienaventurado el varón que soporta las pruebas. Y bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Debemos entender que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, vamos a estar siempre sometidos a pruebas. ¿Sí? Y esas pruebas buscan es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que el carácter nuestro sea formado. Luego, por eso el apóstol Pablo lo entendió. Cuando estuvimos hablando del aguijón de la carne, recuerden. Por eso él dice que se gozaba más bien en las aflicciones, que gozaba más bien en las persecuciones, en todo lo que él les padeció, por amor a Cristo. Qué importante esto, que cuando las pruebas y la aflicción vienen por causa de que usted está en obediencia, siguiendo a Cristo, pues eso traerá un peso de gloria muy grande. Dice, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Pero que esa prueba que esté viniendo a su vida no sea causa del pecado, no sea causa de su desobediencia, de su terquedad, de su obstinación, sino de que usted es fiel al Señor. ¿Sí? Y en este mundo donde estamos viviendo, hoy por hoy, se ha vuelto mucho más difícil el seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha presión del mundo. Porque a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno como nunca antes. Donde el pecado y donde hay pecados socialmente aprobados. Donde hay conductas inapropiadas, conductas inmorales ante los ojos de Dios, pero que hoy en día son permitidas, son aplaudidas, aún por la misma iglesia, por un buen sector de la iglesia, para no generalizar. Entonces, se descubre qué hay en el corazón. Es cuando llegan las pruebas, cuando llega la bancarrota, cuando llegan las vacas flacas, ¿sí? Ahí se prueba lo que hay en el corazón. Y mucha gente comienza a renegar, como sucedió con el pueblo de Israel. A criticar a Dios, a reclamarle a Dios, a echarle la culpa al uno, al otro, a justificarse, ¿sí? De sus pecados, de sus conductas. Entonces, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Bueno, no sino que llegue la prueba y entonces eso va a brotar. ¿Sí? La raíz de amargura. Se prueba también nuestra fidelidad a Dios. Se prueba. ¿Sí? Porque ser fieles a Dios cuando todo va bien es chévere. Es fácil honrar a Dios cuando hay abundancia, cuando llega, cuando su negocio va bien, cuando todo va bien en su casa. Alabar a Dios es bueno, alabar a Dios cuando las cosas van bien es bueno. Pero qué difícil resulta alabar a Dios en los quebrantos. Qué difícil resulta adorar a Dios, alabar a Dios cuando las cosas van bien. Hay una canción que nosotros cantábamos muy en coro de los antiguos. Alabar a Dios cuando las cosas van bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, es una cosa buena. Pero dice, pero yo te alabo desde mis quebrantos, porque Jesucristo Santo se glorifica a través de mí. Esta canción pues es bíblica, es lo que quiere Dios, que alabemos a Dios cuando las cosas van bien, pero que también le alabemos desde nuestros quebrantos.
porque Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo su pueblo, seguimos siendo sus hijos. Entonces, se prueba en medio de este camino hacia la promesa, se prueba nuestra fidelidad, ¿sí? Y también, pues asalta también la duda. En ese momento nos vamos a encontrar también la duda. Vamos a dudar muchas veces. ¿Será que Dios sí cumple? ¿Será que Dios sí nos ama? ¿Será que realmente la Biblia es verdad? Comienza el enemigo a sembrar la, la semilla de la duda. Perdón. Entonces, no podemos en ningún momento pues desmayar. ¿Qué hacer para alcanzar una promesa? ¿Qué hacer para alcanzar una promesa? En primer lugar, desechar la duda. Desechar la duda. Miremos lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice aquí la palabra de Dios, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte para otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos, cuanto emprende. Entonces dice que el hombre de doble ánimo, dice que el hombre de doble ánimo es indeciso, ¿sí? Entonces se requiere de que desechemos la duda, descartar completamente la duda, ¿sí? Y es en medio de la prueba que tenemos que aprender a sostenernos como se sostuvo Moisés en el desierto, ¿sí? ¿Qué había en un desierto? Un desierto desolador, un desierto donde no había agua, donde no había comida, donde no había absolutamente nada agradable. ¿Sí? ¿Cómo se sostuvo Moisés? Dice que se sostuvo como viendo al invisible. Ojos puestos ¿en quién? En Jesús. No en la gente, no en el gobierno, no en el político de turno, que hace promesas y que aparecen como redentores, como mesías, y resulta de que llegan a sus cargos y comienzan a oprimir al pueblo. Entonces hay que desechar duda, desechar la duda completamente de nuestro corazón. En segundo lugar, debemos ser diligentes, ser diligentes. Vamos a ver lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 12. Hebreos 6:12 dice aquí la palabra del Señor. No os hagáis perezosos, sino más bien imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Eso habla de ser diligente, ser perseverante, de ser constante, de no desmayar, de insistir, persistir y nunca desistir. Nunca desistir. Hebreos 6:12. También ser pacientes. Ahí también nos habla de la paciencia. Recordemos que la paciencia hace parte del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Aparece allí. Entonces, ser paciente. Entonces dice aquí, no os hagáis perezosos, sino más bien imitad a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas y la paciencia se necesita. La paciencia que tuvo ¿quién? Abraham, de esperar 25 años el cumplimiento de la promesa. Pero, ¿qué pasa? Nos hemos vuelto muy inmediatistas, que queremos todo ya. Estamos en la era de que todo es ya, todo es acelerado, todo es de un día para otro. Y la gente quiere ser rica de un día para otro. Y entonces buscan hacer negocios raros, las famosas riquezas de vanidad. La Biblia habla de esas riquezas que llegan de una manera tan espontánea, eso es peligrosísimo. Normalmente eso no trae nada bueno.
¿sí? Y no mire la gente, la gran mayoría de la gente que se gana una lotería, en qué termina esa persona, en qué termina esa familia. Porque no están preparados. No están preparados para qué, para administrar semejante riqueza. Y muchas familias se han destruido. Mucha gente ha quedado completamente, no solamente en la ruina financiera, sino en la ruina familiar, porque la familia se destruye. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia habla del amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando mucho se extraviaron. ¿Sí? Se extraviaron. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que debemos ser pacientes, que debemos aprender a esperar y sobre todo seguir los procesos. ¿Sí? Dios es un Dios de procesos, Él nos enseña los procesos. ¿Sí? También, qué importante para alcanzar las promesas, llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. ¿De qué está llenando mientras espera la promesa del Señor? ¿Y de qué está llenando? ¿De qué se está alimentando? ¿De qué está alimentando su espíritu? Vamos a ver qué lo dice Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. Y este texto, ojalá usted lo subraye, lo enmarque, ¿cierto? Y dice allí en el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Todo te saldrá bien. Entonces, aprender a llenar nuestra mente ¿de qué? De la palabra del Señor, de los dichos de la boca del Señor. El salmista dice ahí en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El rey David lo expresa. ¿De qué se está llenando usted? De redes sociales, de falsas noticias, de vanidad, ¿cierto? Porque eso es lo que abunda en redes sociales y en las internet, en las diferentes plataformas. ¿De qué se está llenando su corazón? Hay que atesorar la palabra del Señor para que a la hora de hablar no hablemos como habla el mundo, sino que hablemos los dichos de la boca del Señor. ¿Sí? Para que hablemos, como dice, exhorta el apóstol Pablo, con cánticos, con himnos espirituales. ¿Sí? Dice que debemos hablar a unos a otros de esa manera. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, verso 18. Por eso no os fijamos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Es decir, tenemos que apuntarle a lo que permanece, a lo que trasciende, a lo eterno, ¿sí? Y no tanto mirar las cosas de acá, la vanidad, las modas y las tendencias y todas las cosas que el mundo nos ofrece, ¿sí? Un mundo lleno completamente de vanidad. Muy bien. ¿Qué más hacer mientras alcanzamos las promesas? Bueno, declarar, no tanto caer en el cuento de que yo declaro, que yo decreto, no. Declarar es hablar, repetir la promesa, tenerla siempre presente, hacerla propia, ¿sí? Apersonarse de ella, apropiarse de ella. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 13. Pero como tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
¿sí? Y entre más usted declare esa promesa, eso va generando convicción, eso va generando de que todo se vaya como alineando para que esa promesa llegue a un feliz cumplimiento. Entonces debemos siempre que declarar esas promesas, afirmarlas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Pero dice, pero ¿cómo tenemos el mismo espíritu de fe? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. La fe sin obras es una fe muerta. La fe nos tiene que llevar a declarar, nos tiene que llevar a compartir, nos tiene que llevar a encarnar, interiorizar esa promesa, pero también al mismo tiempo exteriorizarla para dar como la orden a las circunstancias para que eso que estamos declarando llegue a cumplirse. Dice, creí por lo cual también hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. ¿Sí? Hay que declarar la promesa. Proverbios capítulo 18. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Proverbios capítulo 18. Nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 20 al 21, 20 y 21. Una persona se alimenta de sus palabras. Mire qué importante eso. La abundancia, el corazón habla la boca. Y aquí dice, una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Qué importante que aprender a cuidar nuestras palabras. El poder de la vida y de la muerte están aquí, en la boca, en lo que hablamos. Podemos comunicar vida o comunicar muerte. Podemos comunicar bendición o maldición. Entonces, por eso hay que cuidar primero el corazón y tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Sí? Que con una palabra te puede destruir la vida de una persona, sobre todo la vida de sus hijos. ¿Sí? Entonces, muchos hijos han sido condicionados al fracaso por las maldiciones que salen de la boca de sus padres. Y la palabra, decir, maldecir es mal hablar, expresarse mal de una persona. La crítica destructiva, el juicio, ¿sí? La difamación. Hoy por hoy que se está usando, bueno, todos los tiempos, el famoso bullying. El famoso bullying se hace a las personas, no solamente con golpes o con maldades, sino con palabras. Hay muchachos que han terminado muy mal. Muchos chicos han terminado en el suicidio. Porque un compañerito o algunos compañeritos comenzaron todos los días a bombardearlo con frases, con palabras que lo hicieron sentir mal, lo hicieron sentir terrible. Y ese chico terminó al fin y al cabo muchas veces creyéndose esas mentiras, porque son mentiras del diablo, que usa a personas inmaduras igualmente, también vacíos en su corazón, para destruir la vida de otra persona. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras. ¿Sí? Él dice que una persona se alimenta de sus propias palabras y se sacia del producto de sus labios. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que destila es veneno por sus palabras. ¿Sí? Pues algún día se va a terminar envenenando a sí mismo. Porque va a comer de su propio fruto, ¿no? Dice aquí la palabra del Señor. Y finalmente, actuar. ¿Sí? Ya estamos hablando de qué hacer mientras alcanzamos la promesa. Hay que actuar. No podemos quedarnos simplemente en una actitud contemplativa a ver cuándo llega la promesa, cuándo se cumple. Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 23.
versículo 23 de Santiago, dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone en obra, no la pone por obra, este es semejante al que mira la cara en el espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. Será dichoso en lo que hace. Entonces, hay que actuar. Oración más acción igual a promesa cumplida. ¿Sí? Oración más acción igual a bendición. Entonces, no podemos simplemente quedarnos orando, pero hay que salir también a buscar la bendición. La persona que está orando por un empleo, por ejemplo, está bien que ore, que ayune por ese nuevo empleo, por ese trabajo, pero tiene que comenzar también a accionar, a tocar puertas, a buscar los clasificados, a mandar las hojas de vida, ¿cierto? Para poder encontrar esa bendición. Y finalmente miremos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio 8:1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te mando hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Entonces ahí está. Dios había prometido ¿qué? Una tierra. La tierra prometida. La tierra prometida es esa bendición que usted está esperando. Ese empleo, ese trabajo, ese negocio, lo que usted está esperando. Esa sanidad, esos papeles, ese negocio. Es decir, usted está esperando una promoción también en su empresa. Entonces, dice: cuidaréis de qué? De poner por obra, acción, ¿sí? De poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que prometí con juramento a vuestros padres. ¿Sí? Entonces, ahí están estos aspectos tan importantes que debemos tener en cuenta para ejecutarlos, para realizarlos, mientras llega el momento de cumplimiento de esa bendita promesa de parte del Señor. Así que, en conclusión, Dios no se olvida de lo que promete. Tener en cuenta eso. Dios no es hombre que mienta para que se arrepienta, ni es hijo de hombre para arrepentirse. El hombre se olvida de las promesas de Dios. Fácilmente nos podemos olvidar cuando nos desconectamos de Él. Pero si permanecemos como Él nos exhorta en el San Juan 15, a permanecer en Él, y sus palabras permanezcan en nosotros, entonces vamos a ver el cumplimiento de esas promesas. En segundo lugar, Dios es fiel en lo que promete. ¿Sí? Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no es hombre, vuelvo y repito. En tercer lugar, tenemos que aprender a creer a las promesas de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Todo mundo cree en Dios. Dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero nosotros estamos llamados a creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle a sus promesas. Las decisiones que tomemos, que sean con vista en las promesas de Dios, ¿sí? Y saber de que Él ya no las anunció, que Él ya no las prometió, valga la redundancia. Y entonces nuestras decisiones y nuestras acciones tienen que estar enfocadas, alineadas con esas promesas. ¿Sí? La acción que estemos realizando nos tiene que llevar a visualizar al final la promesa.
para que todo lo que se haga sea trabajando, enfocados y caminar en pos de esa promesa. Y finalmente, buscarlo a Él. Buscarlo a Él siempre, siempre buscarlo a Él. No buscar simplemente la promesa, la dádiva, ¿sí? Sino buscarlo a Él. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Todo lo tenemos y lo tenemos a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Hay una canción bien hermosa por ahí. Si te tengo a ti, lo tengo todo porque tú eres mi tesoro, ¿sí? Entonces, finalmente, miremos Mateo capítulo 6, versos 33 y 34, para que oremos. Mateo 6, versos 33 y 34. Nos dice aquí el apóstol Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, ya que traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. Así que de esta manera terminamos esta parte acerca del cumplimiento, alcanzando las promesas de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, meditar, bendito Dios del cielo, en tu bendita palabra, Señor. Saber de que tú eres fiel, Señor. Y tú no eres un Dios, Señor, que no se complace en la maldad. Que tú eres un Dios de pactos, que cumples tu palabra, que cumples tu promesa, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque en ti tenemos la absoluta seguridad, Señor, de que tus promesas en ti son sí y amén, Señor. Se van a cumplir, Señor, en nuestra vida. Solamente, Señor, que nos ayudes a caminar en pos de esas promesas. Y mientras caminamos y esperamos en ellas, Señor, estemos haciendo tu voluntad. Estemos siguiéndote, buscándote a ti, Señor. Y que te busquemos a ti no por la comida que perece, no propiamente por esa bendición o esa promesa, sino por ti mismo, Señor. Porque tú eres nuestro todo, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Tú lo llenas todo, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. ¿Quién nos podrá separar de tu amor? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro. Ninguna cosa creada nos podrá separar de ese amor, Señor, del amor tuyo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por todas las promesas, Señor, que están aquí consignadas en este manual de vida, Señor, en la Biblia. Llévanos a apropiarnos, Señor. Así sea de una promesa, que usted se apropie de las 33,000 promesas que dicen que hay en la Biblia. Aprópiese. Aprópiese de todas. Todas son para usted. Todas son para nosotros. Pero tenemos que aprender a apropiarnos de la promesa y trabajar, caminar en pos de Dios, agradándole a Él, haciendo su voluntad, y de esa manera podremos ver al final que la promesa se cumplió y que nuestro corazón va a permanecer fiel a Dios, va a permanecer firme en Dios, porque mucha gente recibe el cumplimiento de la promesa, la bendición llega a su vida, pero se olvidan de Dios, le dan la espalda, y eso traerá pues más aflicción, más confusión a la vida de las personas. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les esperamos mañana, nuestro tiempo, esta noche, esta tarde. Tendremos nuestro tiempo de oración de intercesión. Y a las 7:30 estaremos iniciando nuestro proceso
de formación continua. Así que ese proceso de formación, si usted quiere crecer en el Señor, pues comuníquese con nosotros. Le estaremos dando el acceso a la plataforma Teams para que usted se conecte y comience pues a ese proceso de formación, de estudio de la palabra del Señor. Así que tan cordialmente invitados. Les voy a dejar la información a continuación. Bendiciones y feliz día. En medio de cambios profundos, crisis, desaprender y aprender, definitivamente el educar se ha convertido en un arma poderosa para forjar el futuro de la humanidad. Y por qué no decirlo, para forjar el futuro de nuestra familia como legado de Cristo. Grandes hombres en la historia lo han corroborado. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Las Sagradas Escrituras de forma clara y precisa nos indican: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es por ello que en nuestra familia Sancti City hemos desarrollado y está a tu disposición nuestro proceso de formación continua, el cual tiene como objetivo la formación de hombres y mujeres para ser guías de la salud integral en cumplimiento de la Gran Comisión. Te invitamos a unirte a este equipo de personas decididos a romper paradigmas, enfrentar los miedos, fortalecer debilidades y proyectarse a vivir una vida con propósito. No esperes a estar listo. Comienza ya. Proceso de formación continua. Sancti City. teos.sancticity.org